Ya estamos de retorno en Juez Justo y no se olviden nuestros oyentes, estamos regalando la revista, la última edición, la edición de aniversario que hemos sacado de la revista Juez Justo, el teléfono 471-5231. A las personas que nos llamen le vamos a regalar, ¿no?, la revista. Así que no se olviden de llamar para que obtengan su revista Juez Justo. Y estábamos, antes de irnos a la pausa, con el tema de lo que es la indemnización, ¿no?, en el Poder Judicial. ¿Qué ocurre con los casos de indemnización? Me gustaría un poquito entrar en este tema, porque a veces nuestros oyentes pueden preguntarse de qué están hablando, porque tenemos, por ejemplo, las indemnizaciones o en los juicios penales, por ejemplo, no, en el caso de difamación, y tenemos las indemnizaciones también en los procesos civiles, ¿no?, la reparación civil cuando se solicita en el proceso civil, y la indemnización en el proceso penal. En ambos casos también el criterio es completamente diferente, porque en lo penal las indemnizaciones son ínfimas comparadas con una demanda en lo civil. Una demanda en lo civil, o sea, y no entendemos. ¿Tú entiendes por qué esa diferencia, Maribel? Lamentablemente tampoco podría explicártelo, pero en efecto en la práctica se da muy a menudo de que los justiciables, las personas deciden optar por un proceso civil en donde emplacen una indemnización, ¿no?, por daños y perjuicios, lucro cesante. Por ejemplo, en el caso de un atropello, o sea, vamos a tomar, doctor, un caso específico, por ejemplo, un atropello. En el caso de que si la persona ha quedado afectada, no está viva, pero tiene limitaciones para trabajar o para lo que sea, en esos casos, por ejemplo, una indemnización, más o menos, ¿a cuánto asciende en un juicio penal? Porque previamente hay que ir a un juicio penal. Lo que sucede es que desafortunadamente no presentan adecuadamente u oportunamente ante el magistrado, quizás, aquellas pruebas que puedan demostrar todo aquello que está dejando de percibir la persona afectada con este atropello, ¿no?, producto del accidente de tránsito. Entonces, de repente eso evita que quizás el magistrado tenga un panorama cierto de qué es lo que realmente él puede indemnizar. Ahora, a pesar de ello, o sea, tendría en todo caso la posibilidad la parte afectada, la parte agraviada, de desistirse como parte civil e ir a un proceso civil en donde pueda así obtener, detalladamente, obtener una indemnización, pues, que realmente pueda de alguna manera valer la pero pena, que igual, ¿no?, es mínima, ¿no, doctor Gamarra? En otros países, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las indemnizaciones en este tipo de hechos son altísimas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, o el Poder Judicial, que los jueces, cómo podrían aplicar ese tipo de indemnizaciones? Porque de repente sería también una forma de evitar, por ejemplo, que las personas que han bebido puedan manejar. O sea, cuanto más alta sea la indemnización que ellos van a entender que deben pagar, de repente se puede evitar eso, ¿no? Sí, hay muchos temas interesantes en relación con esto. Yo les voy a citar un caso que todos conocemos. Mesa Redonda frente a Utopía. En el caso de Utopía, la indemnización que se ordenó superaba, creo que, los $100,000 por persona fallecida. En el caso de Mesa Redonda eran 700 soles por persona. 700 soles, ¿verdad? ¿Cómo un juez puede valorar la vida? Porque es la vida de una persona, sí, ¿no? En un caso... ¿Y ninguno fue apresado en el tema de Mesa Redonda? Ninguno, ni siquiera pena de multa creo que tuvieron los responsables. Pero fíjese la desproporción que existe porque son casi simultáneos, ¿no es cierto? Las sentencias salieron con 3 o 4 meses de diferencia, porque no estamos hablando de un caso sucedido hace 15 años y un caso sucedido ahora, no. ¿Por qué esa falta de igualdad ante la ley? Esa es precisamente una de las razones por las cuales la gente no confía en la justicia en el Perú. Ahora, tú preguntabas de otros países. Efectivamente, en otros países el criterio para indemnizar a las personas es mucho más justo, digamos, entendido como justo el pago
que signifique valorar la vida o las lesiones que sufre una persona o el daño que ha sufrido una persona. A veces incluso se va a extremos, pero es preferible los extremos a favor de la víctima afectado, claro, que estas sumas ridículas que se fijan. Una indemnización de 700 soles en el caso de los muertos de Mesa Redonda, ¿qué puede significar? Es decir, ¿qué cosa puede reparar 700 soles a una familia que perdió a una persona? Claro, o sea, el valor que le dan a la vida de una persona, ¿no? Ni siquiera lo que tienen que pagar para que le hagan una misa de difuntos, ¿no es cierto? Bueno, menos pues el daño para educar a los hijos si quedaron huérfanos, a la viuda, o el valor del entierro que tuvieron que pagar. Es decir, no hay criterios uniformes. Yo les decía los extremos, que yo recuerdo el caso de un ladrón en Estados Unidos que se mete a una casa a robar una casa que estaba en ese momento sin sus dueños, y porque se habían salido de vacaciones, y se queda atrapado dentro del garaje de esta casa. Y en este garaje solamente había comida para gatos y una bebida Pepsi-Cola. Entonces el ladrón se alimentó durante 15 días de comida para gatos y Pepsi-Cola, y cuando salió pidió una indemnización a la familia propietaria de la casa, ¿no es cierto? Y le aceptaron el pedido de indemnización. No lo indemnizaron, pero por lo menos le aceptaron el pedido. Esos son los extremos que tienen algunos sistemas de justicia, ¿no? Increíble, de verdad. Conocí el caso de una señora en Estados Unidos, por ejemplo, que ella había salido un día que había nevado muchísimo, y la empresa que se encarga de limpiar toda esa parte donde había caído la nieve, posiblemente pues no la había limpiado bien, una cosa así. La señora se dio un resbalón y se cayó, y lo primero que hizo fue denunciar a la empresa esta, diciéndole de que no había hecho bien su trabajo porque ella se resbaló en lo poco que quedó de nieve ahí, y pidió una indemnización, y le dieron $20,000 de indemnización por ese resbalón. así es. ¿No? Las diferencias que hay en nuestro Más país. efectistas. Yo creo que los jueces ya tienen que empezar a tomar conciencia de esto, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país pues ya está, digamos, económicamente en buena situación. Fíjate, en un caso, ahora que tú mencionas CTC, me trae a la memoria otro. En Estados Unidos, en la Florida, una persona fue a comprar a una de estas cadenas de tiendas una planta, y lo mordió una víbora. No le causó la muerte, parece que no era venenosa, y lo obligaron a la tienda a que le pagara $150,000 de indemnización. Pero en el proceso él había pedido mucho más, y la sentencia le decía más o menos lo siguiente: si esto le hubiera ocurrido a usted, no en la Florida, donde es normal que exista este tipo de animales, sino le hubiera ocurrido a usted en Nebraska o en Nueva York, probablemente le hubieran tenido que pagar $15 millones. Pero acá en esta ciudad hay digamos, aparecen normalmente este tipo de animales, ¿no? Pero igual, $150,000, No es nada que es despreciable. mucho más de lo que se pagaría acá. De los 700 soles que le están pagando al de Por la Mesa. Por muerte. una mordida de... No, imagínate, o sea, la diferencia es abismal, y creo que hay que hacer el pedido. Hay que cuidarse más bien Un de clamor. otro tipo de mordidas, ¿no? Sí, bastante. Sí, yo creo que hay que hacer el pedido al pleno de la Corte Suprema, ¿no? Porque ellos en los acuerdos plenarios determinan, pues ahora, Oye, digamos, pero los eso de la conflictos Corte que hay, Suprema ¿no? me hace acordar a un vocal integrante de la Corte Suprema que en su tierra, porque él no es originario de Lima, le decían el Doberman, porque era muy grande y mordía a todos los que aparecían por su juzgado. Sí. Bien, seguimos recibiendo las llamadas de nuestros oyentes que están llamando pues para que puedan obtener su revista Juez Justo. Y desde el lunes viene la A partir promoción. de lunes, sí, Maribel, a partir de lunes justamente vamos a regalar una canasta a la persona que se haga acreedor el día viernes. Ya tenemos la canasta, doctor Gamarra, para que puedan llamar. Lo vamos a traer el lunes para que también se pueda ver por internet, ¿no? Y ya tenemos para que el día viernes siguiente ¿Qué tiene vamos la canasta? ¿Qué a contiene esa canasta? vamos a hacer Sorpresa, el producto sorteo. sorpresa.
Sorpresa por el Día de la No, Madre. por el Día de la Madre. Una canasta para el Día de la Madre, ¿no? Pues justo está haciendo, digamos, este obsequio para nuestros oyentes. Tenemos una llamada, el señor Julio de Comas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aló, ¿cómo están? Buenas tardes. Una pregunta a los especialistas que están ahí dialogando. Con respecto al tema de las reparaciones civiles, están hablando de ello, ¿no? Nosotros vemos que nuestro país tiene alta índice de delincuencia y vemos que delincuentes homicidas que entran 3, 4 veces. Yo me pregunto, ¿la reparación civil que estos señores pagan o es tan mínima que los señores pagan y se van? ¿O no es exigible en nuestro caso, en el caso peruano, que las reparaciones civiles se pagan, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría, en caso de una vida, pues, un delincuente que mata, pues, le pondría un número de dinero bien alto para que no salga, ¿no? Sería una forma de retenerlo en la cárcel, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Pagan o es tan mínima que llegan a pagar o no lo pagan? O no necesitan pagarlo para salir de la cárcel, por favor. Sí, ok. Ahora le resolvemos su pregunta. Muchas gracias por llamar, señor Julio. En realidad son mínimas las reparaciones, eso es lo que comentábamos. Mínimas, así es. Y bueno, lamentablemente, hasta donde tengo entendido, las reparaciones civiles no son un óbice para que se limite o restrinja la posibilidad de que estos delincuentes, una vez que hayan adquirido esos famosos beneficios penitenciarios que les permitan ya alcanzar la semilibertad o la libertad provisional, puedan ellos estar simplemente haciendo de las suyas nuevamente, ¿no? Bueno, las reparaciones civiles en general, en estos casos que ha mencionado Julio de Comas, son insignificantes. Hace un poco sentenciaron a una abogada que había golpeado a unos policías y que todo el mundo lo vio por televisión. Y creo que la reparación civil que se fijó era de 500 soles. Y en muchos casos, los ladrones, por ejemplo, claro, que asaltan o secuestran, les ponen una pena de 10 años y una reparación civil de 1.500 soles. Creo que esto solamente se ha regulado en el caso de corrupción, porque en los casos de corrupción, mientras no pagan la reparación civil, no tienen opción a que puedan salir, ¿no? Al beneficio. Entonces, pero lamentablemente, en todos los ilícitos penales no se señor Julio, el monto por reparación civil que se señala son mínimos, ¿no? El fotógrafo de este chico, Ivo Dutra, de su muerte, se ha fijado 150.000. Creo que la presión que está habiendo ahora, porque ya está presionando la gente, los medios están presionando. De gente que atropellaba, incluso en estado de ebriedad, el monto de la reparación civil era muy bajo. 3.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles. En el mejor de los escenarios. Creo que ya las voces que ahora, salen a protestar está haciendo que ellos piensen. La jueza, ¿no? La jueza que ha condenado a el chofer que mató a Ivo Dutra se llama Betsy Munaiko. Y ella lo ha condenado además a 13 años. A 13 años. Así es. Creo que está haciendo... ¿Tenemos otra llamada? Sí, tenemos otra llamada, Maribel. La señora Marcelina de Comas. ¿Cómo está, señora Marcelina? Buenas tardes. Buenos días, doctora. Una consulta, quiero que sáquenme de duda. ¿Es cierto que a los violadores el Estado lo pone, el abogado lo paga prácticamente, ¿no? Y por eso salen tan rápido y dan vuelta a la misma casa, amenazan a la gente? ¿Es cierto o no? Porque si es cierto me indignaría, porque la mayor parte de los que sufren de violación son gente pobre que no tiene plata, ¿no? Si es así, debía ser lo contrario, que el abogado debe ponerle a la gente pobre para que se pueda defender. Eso quisiera, señorita, que nos aclare, si es cierto o no. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, señora Marcelina. El caso es que parece que el Ministerio de Justicia ya está tomando nota de la situación de lo que ocurre con los agraviados, porque lamentablemente la norma que tenemos en nuestro país es lo que señala es que si una persona no tiene abogado, le nombran un abogado de oficio. Así es, el Instituto de Defensa, ¿no? Y sí, pues lamentablemente todos tienen derecho a la defensa, incluso por más repudiable que pudiera ser el acto cometido, tienen la posibilidad de acceder a la defensa. Y con ello justamente lo que hacen es nombrarle abogado de oficio, y el abogado de oficio es pagado efectivamente por el Estado peruano. Entonces esto es básicamente por el derecho a la defensa que tienen las personas que lamentablemente, aunque sean pues culpables. Sí, es cierto, hay un principio constitucional y además una norma internacional
que obliga a que toda persona acusada tiene derecho a ser defendida por un abogado. Así es. Y en este caso, quien no tiene recursos es el Estado quien le provee un defensor de oficio. A propósito, salió que Saba, el de Perú Petro, su abogado se lo pagaba también Perú Petro, ¿no? Sí, ya estos casos ya son más escandalosos claro, aún, ¿no? No creo que sea una persona de escasos recursos. Así es. Entonces, ahora el Ministerio de Justicia, Ajá. ¿no? Está optando, tengo entendido, de que ya es un proyecto que parece que está concreto, es la defensa a los agraviados, porque lamentablemente del derecho de defensa era solo para los inculpados, o sea, Sí, abogado de oficio para el inculpado. Han No, también para dado los dos agraviados. normas últimamente estableciendo los mecanismos de defensa De los agraviados, que también el Estado va a poder Solventar efectivamente. Bien, tenemos otra llamada, el señor Pedro de Puente Piedra. Señor Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Lo escuchamos, díganos. Quiero hacerle una consulta. Mire, yo tengo un juicio de hace 10 años, 11 años, ¿no? Ajá. De litigio en Trujillo, Huamachuco, por una herencia de mi padre. La señora es conviviente, ¿no? Y mi madre es casada con mi padre. Ahora, el juicio se dilata hace 10 años, la señora sigue apelando, porque tienen plata, apelando. ¿Y qué es lo que debo hacer? Eso es todo lo que debo decir. Pedro Polo, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, el problema también es las dilaciones que existen en el Poder Por lo que se le Judicial. entiende debe ser una petición de herencia, ¿no? Sí, dice que es una petición de herencia de una señora que era la conviviente de su papá. Ujú. Ahora, una persona, un conviviente no tiene derecho a recibir una herencia. Bueno, si tenía comprobada la situación, pero está hablando de hace más de 10 años, la norma todavía no preveía esa posibilidad de que ella accediera a ese derecho, ¿no?, de poder suceder. Actualmente las normas han variado, pero la posibilidad que ella tiene de interponer los recursos impugnatorios, como precisaba el señor, es un derecho que ella tiene. Sin embargo, podría de repente el señor accionar algún tipo de medida cautelar para evitar que vaya a perjudicarse, ¿no? O sea, de repente solicitar al magistrado que se le permita la administración de determinados bienes Bueno, acá para también disponerlos, hay ¿no? una responsabilidad no solamente de los magistrados, sino de abogados Así es. que Y los podrían denunciar, ¿no? Ante el claro, Ahora, que el tema utilizan es esos recursos para alargar los dilatorios. procesos. Así es. Efectivamente. Ahora, también tenemos entendido de que las personas pueden denunciar, en este caso, ante el propio juez, que se está dilatando, ¿no? Los recursos que se están presentando dilatorios, Así y pueden denunciar incluso al abogado, y ya han habido... He encontrado un juez del 55 juzgado penal que precisamente hace eso que ustedes dicen, que cuando encuentra que el abogado está dilatando innecesariamente un proceso, lo denuncia ante el colegio de abogados, el propio juez. Y también les impone una multa. Es También, que esa es una aparte de prerrogativa imponer- que tienen es los una magistrados. prerrogativa lo de la Así es. multa, pero lo que no hacían era poner eso en conocimiento del colegio de Entonces abogados. yo creo Cosa que está haciendo. Así hay es, que se decirle está poniendo al en señor práctica. Pedro de que él denuncie ante el En la juez Corte de esta la Libertad. dilación, y luego ponga en conocimiento del colegio de abogados de Así ahí es, al de abogado la que está Libertad. patrocinando todos estos Sí. recursos dilatorios. Otra Bien, llamada, tenemos al señor Héctor Espinosa del Callao. ¿Cómo está, señor Espinosa? Buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Lo escuchamos. Sí, el tema que están tocando es muy actualizado y muy bueno, porque verdaderamente hay una diferencia enorme y, como dice el doctor Gamarra, desproporcionado en lo que es reparaciones civiles, indemnizaciones en difamaciones y otro tipo de delitos, ¿no? Ajá. Porque yo eso justamente quería preguntarle, porque digo, en Lima la reparación civil por decir por difamación o calumnia son más altas que las que veo en el Callao. En el Callao yo veo que son de 500, 700 o 1000 soles, pero en Lima veo que son más. No sé si por ciudad se mide eso, y sería, como dijeron ustedes, sería bueno que ya el Poder Judicial tome una uniformidad para que esto sea ya, bueno, de acuerdo a los rangos, de acuerdo a los delitos, le pongan una cantidad, ¿no? Y no estén así, por cada lugar, dando una cantidad proporcionada, y que no es justo. Y también, bueno, hay delitos más fuertes que son accidentes de tránsito, matan gente, y otro tipo de delitos graves, donde ya en asalto también asesinan a personas, ¿no?
Entonces, es un tema muy bueno lo que han tocado en este momento, y también de otro tema que también está haciendo la consulta de la persona. Es muy bueno. No sé si usted como doctores o el colegio de abogados podría pedirle al Poder Judicial para que trate de ver este tema y de una vez le den una solución para que no esté así como usted mismo ha estado explicando, y es cierto lo que está sucediendo. Okay. Muchísimas gracias. Sí. Adicional, ya se ve, porque mire, la Confederación de Trabajadores Jubilados, estos señores que tienen 70, 80, casi más de 90 años también, tiene un proceso en el Tribunal Constitucional con el expediente 03621-2011, desde el 5 de octubre y hasta la fecha no se pronuncia el tribunal. No sé si es el plazo que ellos deben tener o no sé, pues es lo que le hacía la consulta. Gracias por escucharme, muy amable. Gracias, muy amable, señor Espinosa. Hay dos cosas muy importantes, interesantes que dice el señor que ha llamado. Una es la valoración de la dignidad o del honor de las personas por en territorio. el Callao, distinta a lo de Lima. ¿Acaso la gente Y en provincia igual ocurre lo mismo, las reparaciones civiles. Y esto el Tribunal Constitucional que pregunta, fíjate, me ha hecho acordar al tema de la norma que dio el gobierno regional de Cajamarca con respecto a la minería. Lo resolvieron en 24 horas. Creo que cuando son temas muy mediáticos lo resuelven en el acto, cuando ¿no? a alguien le interesa. Pero este tema de los trabajadores a los que he hecho mención está desde octubre que se ha visto la causa y hasta ahora no sale la resolución. Es increíble, de verdad. Yo creo que aluden hay que hay carga, ¿no? un llamado al Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, bien, atención. me dicen que está Willy Retis. Willy, ya tenemos poquito tiempo para escuchar tu informe. Adelante, Willy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Desde el Hospital Arzobispo Loaiza, la red asistencial del Ministerio de Salud protestan el rechazo a la corrupción que existe en dicho nosocomio contra la pretensión de continuar con la privatización de las servicios, provocando el despido del personal y la contratación de nuevos trabajadores en condiciones precarias. El Sindicato de Trabajadores del Hospital exige aumento de sueldo para todo el personal. A través de su secretario general, Privados, denunció la tercerización de los servicios de vigilancia. En estos momentos, el secretario general Privados y la doctora Carela Solís, directora del Hospital Arzobispo Loaiza, viene llevando a cabo una reunión para llegar a nuevos acuerdos. Desde el Hospital Arzobispo Loaiza informó Willy. Adelante, estudios. Ok, muchas gracias, Willy. Parece que el problema de tercerización, el problema de bajos sueldos, eso está ocurriendo en muchas instituciones del país, ¿no? Sí, estamos hablando del Ministerio de Salud. Estamos hablando del Ministerio de Salud y el Poder Judicial. Seguimos en huelga, doctor. Sí, terrible, huelga indefinida. Terrible. Y otra cosa que quería mencionar rápidamente es que el Colegio de Abogados ya convocó para la elección del representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. 23 de junio. 23 de junio. Sábado, que es 23 en el local de de la junio. Universidad de las Peruanas, ¿no? Sí, ¿no? Han raro, considerado... la Universidad de las Peruanas parece que ha entrado también al Colegio de Abogados. Al Colegio de Abogados, porque es la única universidad en el Perú que funciona mediante una acción de amparo. Sí. Y creo que es en Pueblo Libre, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, Vamos a darle los datos exactos a nuestros oyentes que son abogados para que puedan ir y postular. Votar y postular. Sí, bien, para las personas que han llamado, la revista ya les ha informado nuestra productora Carmen Muñoz de que van a venir a recogerla acá a la radio. Desde el día lunes. Y desde el día lunes la canasta a las que se va a hacer acreedor uno de nuestros oyentes por escuchar nuestro programa Juez Justo. Lo vamos a traer el día lunes para que puedan verlo a través de internet. No se olviden también de que nos pueden ver a través de internet, www.juezjusto.com. Bien, nos dicen que nos tenemos que ir. Así es. Bueno, un lindo fin de semana, Lisette, doctor. Cuídense mucho. Muchas gracias. Doctor, a ustedes. Nos tenemos que ir. Bien, hasta el lunes. Gracias por escucharnos y el lunes regresaremos con mucho más en Juez Justo.